porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Él es el Dios de los espíritus. Él se manifiesta en toda la tierra. Su gloria es eterna, por siempre y para siempre. Amén y amén. Damos gracias, Señor, por este momento de adoración y alabanza, porque hoy es un tiempo donde nosotros estamos hablando de nuestro reino. Nosotros pertenecemos a un reino, tenemos un rey. Nosotros como ministros, reyes y sacerdotes del Dios Altísimo, somos hijos del Rey de Reyes. Por lo tanto, nosotros somos embajadores, reyes y sacerdotes del Señor. La palabra que tú y yo portamos se llama la monarca. La monarca. La monarca de Dios. La monarca de Dios. Porque estamos hablando que nuestro rey reina. Jehová reina. Y a él le debemos la gloria y la honra. La palabra es la monarca de Dios. Somos adoradores. Maranata, Cristo viene pronto. Y la iglesia se tiene que preparar y vestir de gala. Porque Dios es fiel y su palabra permanece para siempre. Que nos encuentre haciendo así a sus reyes, a su reino que Él tiene y que puso aquí en la tierra. Hablar de nuestro reino, lo único que tenemos que hablar, del evangelio del reino de los cielos. Es lo que me da gozo cuando alguien habla en el reino del Padre, porque es el reino que tú y yo pertenecemos cuando decidimos seguir al Señor. Alabanza y adoración. Eso hizo el rey David. Él nos instruyó también que en el cielo Moisés y todos los hombres de Dios adoran 24/7, porque su vida es permanecer en la presencia del Señor en todo lo que hagan y en todo lo que emprendan. Y comemos de esta palabra, de su delicia, todo el día. La meditamos al amanecer y al atardecer y al anochecer. En todo tiempo Dios reina. Nosotros somos enviados por nuestro glorioso Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que le dio la autoridad y Él nos dio a nosotros de lo suyo. ¿Para qué? Para predicar. Dice Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Dale la gloria a Dios. Amén. Dale la gloria a Dios. Hay momentos que nosotros tenemos que tomar decisiones. Porque bien estamos en un movimiento de su gloria. Y el Señor necesita obreros. No que digan, yo soy hijo, pero no hago nada. Como el joven rico de Marcos capítulo 10. Mejor me devuelvo porque esto es mucho para mí. Dios necesita, no necesita, porque Él nos llama a todos. Pero si no hay, los invitados no reciben y no quieren sentarse en la mesa, el Señor le dice, tráigame, vayan y búsquenme en las plazas, hay gente. Dios no va a mirar si tú tienes tacos, si tienes cosas, si tienes dinero o no. Todo está en las manos y en el manto que Dios decide usar. Pero tú y yo tomamos la decisión. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pablo, un hombre preparado por Gamaliel, un hombre de ley, un hombre que tenía mucha palabra, perseguido por predicar el reino de los cielos, empresario, un hombre rico con cartas, puertas abiertas del mundo, hasta que conoció a nuestro reino. Y entonces a través de sus epístolas, y en el libro de los Hechos nos habla, que él se murió. Cuando él miró, como Pedro, se arrepintió y no tuvo otra cosa,
sino quería llegar al supremo llamado, a esa puerta que se le había abierto y en donde hay muchas moradas. Y él vio el reino de los cielos abiertos, se enamoró y todo lo que hizo fue hablar de nuestro Salvador. Habló de nuestro reino, que le mostró nuestro reino, habló de Jesús donde quiera que fue. Ganaba muchos o pocos, pero donde iba hablaba de su reino. Y en un momento, mientras yo ya estaba mirando y leyendo la Biblia, en Apocalipsis 22, volteo paso a la siguiente hoja y me aparece el tercer viaje de Pablo. Y entonces miramos que Pablo tenía un lugar donde, aunque predicó, hizo viajes, había un lugar que había sido determinado para su ministerio. Independiente que si predicó en Jerusalén, si predicó en Damasco, si predicó en los dos viajes, su tierra para fundar y hacer expansión era Roma, ya que Roma había traído a Jerusalén y había traído esclavitud al pueblo y había traído de lo suyo a Jerusalén. También entonces el cielo le mandó a un Pablo. Y de allí, desde las cárceles, se hizo expansión del ministerio. No hay excusas. Pablo iniciaba su tercer viaje al lugar Ishtamai Sharrakata, que había sido determinado para él desde el principio. Pablo había sido llamado para predicar a Roma, predicar a los gentiles, para que esa palabra, que porque él sembró en Roma, te llegara a ti y a mí. Amén. Lo puso en el centro y le predicó a toda Roma, a rey y le predicó a todos y convirtió a muchos. Y con eso hizo expansión a las naciones. La semilla comienza pequeña, pero cuando el árbol es regado y crece, allí será sombra y cobijo para muchas hermosas aves, para que puedan hacer expansión de la semilla de Cristo. Tú y yo somos esa paloma, tú y yo somos esa tórtola. Amén. Cuando el Señor llama a uno, es un monarca. Y Pablo era un monarca. Es un monarca porque todavía está allí. Porque la palabra de Dios no pasa. Tú y yo estamos establecidos y ungidos para ser reyes y sacerdotes y mostrar la gloria del Señor. Roma fue la tierra. Y entonces le dice en Hechos 23:11 a Pablo, se le dice: no temas, Pablo. Es necesario que testifiques en Roma, como testificaste en Jerusalén. Hay un momento en que ya se acaba un tiempo y se abre una puerta para el verdadero propósito del ungido del Señor. Así como el rey David caminó por muchos lugares, mostró la gloria de Dios, peleó las batallas de Dios, fue ofendido, pasó por muchas pruebas. El lugar de él era reinar en Israel. Siempre y cada uno tenemos un propósito que se cumple cuando entramos en esa audiencia y nos enamoramos y hablamos solo de nuestro reino. Testificamos al reino. Pablo lo envió el Señor a muchos lugares, pero Pablo miraba a todos desde su posición, de donde Dios lo sacó, de que estaba perdido y cómo no iba a salvar y llevar su palabra y la servía el Señor y preparar jóvenes. Acuérdate que Dios lo sacó de un entorno, lo apartó para traer un nuevo tiempo a los gentiles. Él fue dado a los gentiles. Pero también hubo un tiempo que Dios regresa a la semilla donde salió. Amén. Dice: es necesario que testifique en Roma, como testifique o como testificaste en Jerusalén. Se le apareció. El propósito de Dios siempre se va a cumplir. Independiente de las tormentas, independiente de todo, Dios conoce a sus verdaderos adoradores, aquellos que tienen un corazón dispuesto al servicio y a hacer la obra del Señor.
Dios los conoce. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero la invitación está abierta. Hoy te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo del Ancla, el Shema en tierra de Shibá Beula, con una palabra que el Señor me ha dado es adorar a Dios. Y cuando estaba ahí leyendo Apocalipsis, estaba sentada, estaba leyendo, estaba escribiendo otras cosas, pero cuando abro la Biblia, en Apocalipsis 22 dice, la palabra, Cristo viene pronto, hermano. Y por eso es necesario, por eso el afán de Pablo. Lo que a ti te parece tarde, Pablo entendió que en un solo pestañeo Dios puede hacer algo, como pasó como Moisés. Cuando Pablo entró a las dimensiones de nuestro reino, entendió cómo se mueve nuestro reino. Ezequiel lo vio. Y todos los hombres llamados con un propósito en un tiempo específico es preparado para llevar la gloria de Dios donde quiera vayan. Amén. Pablo fue un hombre que fue preparado por el mismo Jesús, apartado. Porque Dios a sus príncipes, a sus reyes, sacerdotes, aquí en la tierra, hace que manifiesten su gloria. Y si miramos el ministerio de Pablo, comenzó como Saulo, pero también encontró ayudas, amigos, y también muchos enemigos. Hasta las fuerzas de los vientos contrarios, las tempestades, querían hacer desistir, pero Pablo ya había visto. Y después de haber visto y de enamorarse de nuestro reino, hermano, es un honor estar aquí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores en Cristo Jesús, y que su Espíritu Santo nos guíe siempre a tierra rectitud y hablar su palabra. Nuestro reino es diferente, el mundo no lo va a entender, y nosotros como iglesia tenemos que despertar que tenemos que solo hablar a nuestro reino. Y el que quiera seguir, que siga, y el que no, pues que se quede en su comodidad. Pero sabemos que como el joven rico dijo, es difícil que alguien, que los ricos en qué, él dio todo pero no había dado su todo. Eso que te hace falta para seguir al Señor es lo que el Señor me está pidiendo a la iglesia. Que si el pueblo pide, dame más, dame palabra, dame esto, no lo des. Que vayan y busquen y lean Biblia. Dale palabra todos los días. Lee la Biblia y dile, ahí prende el altar a tu casa. Es lo mejor que tú puedes hacer. Señor, yo he hecho todo esto. Pues el Señor te va a decir, ahora sigue a Jesús. ¿Y qué tengo que hacer? El Señor siempre nos va a decir, ¿qué le dijo el Señor a Bartimeo? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Señor, restaurame la vista. ¿Qué quiere decir? Yo perdí todo, dejé todo, pero ahora quiero entrar y volver a lo que me pertenece, estar en mi reino, a mi linaje. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A restaurar y a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se ha perdido? El linaje. ¿Qué ha dicho el hombre? Se había entregado y se había enceguecido la vista y no se había dado cuenta ni siquiera que la visitación vino. Por eso, tú y yo, como esos que nos adoptó por sus palabras y sus bendiciones, el Señor nos da un nuevo tiempo. Y tú y yo tenemos que estar preparados para eso. ¿Sí? Nosotros estamos aquí como una caravana del reino de los cielos. Nosotros transportamos riquezas, provisión y promesas que nos da la Biblia, la Escritura, la Santa Palabra, nuestro Testamento. Tú y yo como caravanas del Señor no solamente representamos comercios o viajes, sino también movimientos divinos de propósito, alianzas y cumplimiento profético. En Génesis 24, que es una forma de manifestar que Abraham dijo, yo no quiero que mi hijo se una con lo que está aquí. Yo quiero traer algo que Dios tenga para mí. Ve y busca. Si no hay, no traigas. Si quieres, no quieres venir, no la traigas. Pero Dios siempre tiene en un lugar a alguien preparado para continuar la obra de nuestro reino. Había una boda preparada,
pero faltaba la novia. Ni el novio sabía que Dios había establecido un tiempo de una boda especial. Que esa boda no se preparó ni por Abraham, no, la preparó Dios porque Dios envió su ángel. Y Dios entonces envió con riquezas a buscar a un hombre fiel, a un hombre que amaba al Dios de Abraham, a su Dios, era siervo. Y tú y yo como hijos de Dios estamos aquí como esa caravana llena de riquezas, caminando y pasando en esta tierra, buscando lo que se ha perdido y traerlo a la presencia del Señor, para que esa novia sea sellada y sea invitada también a ese banquete especial. Cristo quiere desposar, pero eso, como dijo Rebeca, yo iré. Y Rebeca no miró ni los anillos ni las pulseras. Rebeca dijo, yo iré. Y ella se subió con su corte real para ir a desposarse con Isaac. No lo sabía, pero Dios siempre tiene de repente. Y cuando hubo en ese encuentro, en el pozo de Dios que veía estando en el campo, se miraron. Porque Dios te ve. Y porque estás en el campo, Dios te ve. Entonces comenzó el romance. Así es la relación con Jesús. Así es la relación con Jesús. Porque la palabra dice, Isaac la metió a su tienda y la amó. Y cuando Jesús nos mete a su tienda, nos ama. Por eso hay que mirar la profundidad de esta palabra. Cristo te ama. Y cuando Cristo comienza a amarte, te arropa con su manto y te mete a su tienda, tú entras al huerto de los deleites. Qué bonito es saber que cuando tú caminas con Cristo, tú tienes fragancia a Cristo. Así camina nuestro reino. El reino lo siente, sabe cómo percibe tu aroma. Y por eso hay una tierra que tiene y va a apreciar tu perfume. Conoce tu perfume. Amén. Dios siempre, lo que Dios se propone contigo y conmigo, cuando entramos en obediencia, vamos a tener éxito. Amén. Dice, y Rebeca alzó sus ojos, y cuando Isaac descendió del camello, fueron llenos de riqueza, pero la mayor riqueza venía encima de un camello. Venía el vientre bendito para hacer un movimiento de heredad que iba a parir la descendencia de Abraham en Isaac. Y eso es lo que tú y yo somos. Parimos descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, pero parimos descendencia hasta los confines de la tierra. Por eso hay que predicar el evangelio del reino de los cielos. Y nosotros como ese reino de los cielos, y se preparó una salida, amén, para un encuentro. Pero hay tiempos que dicen que hay una puerta que se ha abierto y tú tienes que estar avistados en los tiempos, como la tribu de Neftalí, que haya libertad y gracia. Neftalí, sierva suelta, que pronuncia dichos hermosos, Génesis 49, 21. La imagen de sierva, que habla de sierva suelta, habla de libertad, agilidad y gracia espiritual. Es una tribu que no vive atada ni limitada, sino que se mueve con rapidez en los caminos de Dios. Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur, dice Deuteronomio 33:3. Esto anuncia que esta tribu camina con el favor divino, satisfecha de bendiciones y posicionada en territorio de expansión. No es casualidad que en la región de Neftalí, en Galilea de los gentiles, comenzara el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, transformado una tierra sencilla en un lugar de gran gloria. Zabulón, la alegría de Zair. Zabulón habitará en puertos de mar, será puerto para naves. Génesis 49:13. Zabulón fue destinado a la expansión, al comercio y a la conexión entre pueblos. Es una tribu asociada con movimiento, intercambio y prosperidad.
Moisés declaró en Deuteronomio 33, 18, versículo 19. Alégrate, Saulón, cuando salieres. Llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia, por lo cual chupará abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Y esto habla de Saulón y de la tribu de Isaacar. Amén. Amén. Y dice aquí, esta bendición revela 3 dimensiones. Alegría al salir porque Dios acompaña los caminos de camina a su pueblo. La prosperidad simboliza la abundancia de los mares. Y los tesoros escondidos, las riquezas preparadas por Dios. Cada vez que el pueblo de Dios sale a cumplir su propósito, no sale solo. La presencia divina camina delante de él. Amén. Y dice entonces que tú y yo somos familias de bendiciones, de multitud de bendiciones. Así como es esa tribu, amén, de Benjamín. Amén. Amén. Nos damos cuenta que Pablo tuvo que morir a muchas cosas para que viviera Cristo en él. Deshabilitado como un hombre de gran sabiduría, de hombre, de leyes, de todo. Y un hombre se volvió un hombre sencillo. Un hombre que mostraba que Dios no estaba en lo que glorifica al hombre, sino que estaba en presencia. No estaba en la sabiduría ni en las muchas letras que él sabía y conocía. Estaba en la presencia del Espíritu Santo. Porque el pueblo de Dios, para poder avanzar, tiene que tener presencia del Señor, como dijo Moisés. Cuando Dios nos envía a salir, no solamente habla las bendiciones de Israel, también en Cristo. El pueblo de Dios participa de estas promesas espirituales. Amén. Cuando recibimos a Cristo, recibimos las promesas de Abraham y de su descendencia, porque somos parte de esa cepa, de la bendición de Dios en Abraham. Y dice que la caravana también nos muestra, hermanos, que como pueblo de Dios enviados, caminamos donde quiera vayamos. Dice, como dice Mateo 28, versículo 20, que después te leí cuando nos envían, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Señor nos da, moviliza recursos, provisiones y destinos para cumplir su palabra. Las caravanas antiguas transportaban riquezas escondidas y también el Señor trae tesoros espirituales y provisión en el tiempo señalado. Eso lo hace el que Dios envía. Dios va guiando para iniciar para dar comienzo a su propósito. Amén. Dice el Señor en Mateo 28, 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la palabra cuando Él dice, alégrate, Saulón, cuando salieres, salir no es solo motivo de temor cuando Dios dirige nuestro camino. Al contrario, es motivo de gozo porque el Señor mismo es la escolta de sus hijos. A nosotros, como le dijo Eliseo al siervo, mira, son más los que están con nosotros. Señor, abre los ojos al cielo. Cuando vio y se dio cuenta que al lado del profeta Eliseo había carros a caballos, había una multitud de fuego, de hombres a caballos y ejército de fuego alrededor. Lo que tu ministerio necesita, eso es lo que va caminando contigo. Pues tenemos que dar pasos de fe, cada paso de fe vamos mirando. Amén. Y aunque muchas veces el viaje se vea duro, es probando el Señor nuestra fe para poder darnos lo que nos va a dar y podamos sostenerlo. Porque el proceso y la salida del proceso significa que tienes el poder de Dios sobre ti para poder sostener el propósito. Amén. Dice aquí que cuando emprendemos un viaje, un ministerio, una obra, una nueva etapa, la presencia de Dios va adelante, como una caravana real cargada de promesas. Pues estaba hablando que tú y yo somos caravana real, somos realeza del soberano y único y sabio Dios al que servimos cuando recibimos a Cristo Jesús. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua dirá que Jesucristo es el Señor. En la prédica nuestra es para decirle a todo el mundo que no se incline al mundo, sino
que tenemos un reino a quien adorar. Amén. Por eso es la palabra que habla Apocalipsis 22. Adora a Dios. Hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón esta palabra. La caravana de la promesa está en movimiento. Los camellos vienen cargados con provisión, favor, aceite y bendición. Iglesia, Jesucristo el ancla. Dios te bendiga, María José, también con multitud de favores. Amén. Y que la bendición del Padre y del Espíritu te acompañe a ti. Y que el Señor te honre con deseo y la voluntad de Dios en tu corazón y se veas cumplido los propósitos de Él. Porque sirves a tu Dios. Como Neftalí, el Señor suelta libertad y gracia. Como Zabulón trae alegría en cada salida. Y como Isaacar nos muestra la revelación del momento, del movimiento profético de Dios y nos lleva a caminar con pasos de fe, llenos del favor de Dios. Y como hacer, derramando abundancia y seguridad. Dice que así como Rebeca encontró su destino cuando la caravana llegó, ella dijo, yo iré. También el pueblo de Dios encontrará cumplimiento de su promesa en el tiempo señalado por el Señor. Alégrate, Zabulón, cuando salieres, porque cuando Dios envía, Él mismo acompaña, protege y cumple lo que ha prometido. Amén. Y esta es una palabra que el Señor me regaló y le doy gracias al Señor porque el Señor nos ha bendecido con una bendición sacerdotal y dice que nos pertenece también a los que en Cristo Jesús somos aceptos a Dios y por tanto hijos de Dios. Yo soy hija de Dios y como hija de Dios tengo que hablar de mi papá, de mi Abba Padre. Tengo que hablar de mi Padre como hablaba nuestro Señor Jesús, que nos dijo, ¿cómo oramos? Y nos enseñó el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Buscando orientación de cómo orar. Hacer su voluntad es lo que nosotros tenemos que hacer y buscar. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Damos gracias, Señor. Damos gracias en este momento, porque toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, como dice Salmos 45, versículo 3. Amén. Amén. Mira lo que dice aquí el Cantares 2, versículo 5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzana, porque estoy enferma de amor. La iglesia, lo que le pasó a Pablo fue que se enfermó de amor. Lo que le pasó a los discípulos de Cristo, los que aceptaron, los 11, que pasaron, aceptaron y se prepararon, no sabían cómo, aún en dudas, pero caminaban con Jesús. Dijo, yo voy con ustedes. Y ese es el envío, que el Señor siempre estará con nosotros. Y eso es lo que tenemos que creer, que el reino no abandona aquí a sus siervos porque sabe dónde los puso y lo que vamos y lo que en donde caminamos. Nuestro Padre en Deuteronomio capítulo 8 nos dice el camino por donde anduvimos, pero dice, tus sandalias no se gastaron, ni tus ropas se gastaron, se envejecieron. Dice que no nos faltó el pan ni la comida, el pan del cielo llenó nuestro depósito para cuando fuésemos a comer el fruto de la tierra que nos ha dado, nos acordemos cuando estemos saciados de quién es el poder de hacer las riquezas. Deuteronomio capítulo 1. Hay una tierra que nos espera. Aquí nos pone el Señor. Hablamos de Él y no nos hemos avergonzado. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Amén. Apocalipsis 3, versículo 8 dice lo siguiente. El mensaje a Filadelfia. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Así le dijo el ángel en el capítulo 10 a Daniel. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, el Señor arriba, a nuestro Padre, está hablando de ti, de mí, cuando no negamos el nombre de nuestro Padre. No nos avergonzamos.
Y mira con lo que tú y yo luchamos. ¿Qué le dijo el Señor, el ángel a Daniel, capítulo 10? Las luchas que habían. Pero sabía que cuando Dios responde, era una puerta para llevarnos al propósito. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Es Dios que nos va a hacer porque ha visto nuestro andar y caminar. Y que no hemos soltado de hablar ni predicar de Él. Pero mira lo que dice el Señor, lo que le entrega a alguien que no niega el nombre y sabe dónde está metido. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El espíritu de mentira es satánico. Eso es lo que hay en el mundo. Por eso tenemos que reforzar nuestra identidad de hijos. Porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. ¿Qué le dijo? Que si la samaritana eres mentirosa, tienes 5 maridos, vas para acá, vienes para allá. Y él dijo, pero estaba tan cansada y aceptó recibir el don de Dios porque ese camino la había agotado. Buscaba dioses, iba para otro y el Señor le alcanzó. Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Amén. Y dice aquí, y no lo son, los que dicen ser judíos y no lo son, los que dicen ser cristianos y no lo son, dice, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso lo va a hacer tú, no, yo no. Lo va a hacer Él porque Él ha visto. Él ha visto tus obras. Por eso la palabra de esta iglesia, Jesucristo la Ancla, es: alábenle en las puertas sus hechos, alábenle en sus puertas sus obras. Proverbio 31:31. La iglesia virtuosa, la iglesia como Ruth virtuosa, no es porque sea la mejor, sino porque soltó todo y decidió ser amada, entrar a la tienda de los amores. Cualquier persona que entre y quiera ser sellado por Dios tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amén. ¿Pero por qué? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que viene una prueba. Pero como tú y yo no hemos negado la fe, no la vamos a ver. Vamos a mirar y seremos manantiales del Señor en la hora de prueba que ha de venir. Por eso, Maranata, Cristo viene pronto, y por eso Pablo se afanaba en predicar la palabra. No para tener gente llena, ni decirle tu milagrito. Es para decirle, te preparo discípulos para que sigas haciendo expansión de nuestro reino aquí en la tierra. Tú y yo no podemos negar nuestra palabra ni nuestro evangelio. ¿Por cuánto? Porque es necesario que tú y yo hablemos de Dios. Porque viene la hora de la prueba. Y esto está aquí, no es para que miremos. Y solamente yo hago una puerta abierta. Aquí te está diciendo una condición espiritual de hijo de Dios. Que el Señor ve nuestro camino y ve que puedes estar a tiempo hoy de hacer frutos de arrepentimiento. Que puedes buscar al Señor. Él no busca perfección porque en nosotros ni en mí, pero yo la encuentro en Cristo Jesús. Amén. Mi perfección se llama Cristo. Cuando voy a Él, el Espíritu Santo me guía. Y cuando me doblo mis rodillas, alabo al Señor en mis manos. Y yo sé en quién he confiado y a quién sirvo. Yo sirvo al Dios eterno, al Shaddai, al Elohim, a mi Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Yo amo al amado de las naciones porque me amó, me vistió de honra, me dio dignidad, restauró el primer amor y me restauró lo que Dios decía de mí, mi corona. Por eso, a mí los afanes del mundo no me interesan. Sea como yo digo, desde 100 chancletas, 100 tacones, 100 tenis, donde el Señor me lleve.
como Pablo también. Él lo único que iba era honrando a Dios, al reino, porque supo el servicio y conoció que estaba al servicio del reino de los cielos, que era un embajador, un monarca de Dios aquí en la tierra. Era una mariposa monarca, pero que tenía una tierra que se llamó Roma. Por eso la preparación de Pablo, aunque viajó, anduvo, hizo, había un tiempo de llegar a la tierra donde Dios había dispuesto colocarle. Amén. Y dice entonces aquí, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, no para una tierra, sobre el mundo entero. Entonces esa puerta que se abre, ¿para qué es? Para guardarnos, porque hemos guardado la palabra. Dios va a guardar su semilla, aunque el pueblo fue a Gosén, su semilla se guardó, aunque el pueblo fue a Babilonia, su semilla se guardó, aunque su palabra fue a Roma, a Turquía, su palabra se guardó, aunque su palabra fue a los Balcanes, su palabra se guardó, y aunque su palabra llegó a Roma, en Roma guardó su semilla, y aunque su palabra llegó a España, en España guardó su semilla, y si en Inglaterra guardó su palabra, la envió a América su semilla, y de América salió los ministerios misioneros para hacer expansión, y hoy el Señor lo que le fue dado a toda la tierra tiene que retornarse para hacer manifestación de su gloria en toda la tierra. Amén. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay lobos, hay imitadores, pero tú y yo hemos retenido la palabra, guardemos. No porque seamos los perfectos, sino que Él en su perfección, Él nos guarda, porque lo que Dios le dio a Él, ninguno se va a perder, ni una hebra de su cabello. Amén. Y dice entonces, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios. ¿Cómo habla Jesús? De mi Dios. Qué respeto. Jesús nos enseñó a hablar y a conocer nuestro reino. Somos posicionados por el reino de los cielos y levantamos bandera porque el reino de los cielos gobierna. El cielo gobierna porque Jehová reina. Cristo venció y es sobre todos, pero tiene que crecer aquí y en todos nosotros. Amén. En cada átomo de nuestro ser. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, en nosotros va a sellar el nombre de Dios nuestro. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo hago? Es algo que en caminos de fe Dios te lo va a ir regalando. Por eso dice el Señor, clama a mí y te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Pero hay que meternos, despojarnos del viejo hombre. El fruto de arrepentimiento va a ser que tú conozcas nuestro reino. Hay una palabra que el Señor me regaló aquí, en Apocalipsis 22, que dice que allí no entrará, versículo 21-27, allí no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Mira lo que es la mentira. Por eso tenemos nosotros que no hablar mentira. No que para acomodar, no hablemos mentira. Sino que solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Dónde debemos estar escritos? En el libro de la vida. Amén. No en el libro de mi amigo, ni de mi amiguis, ni agradar a hombre, porque Saúl pereció. ¿Por qué? Y le tocó a su descendencia pelear. Mira, aquí estaba Pablo, estoy peleando. Pero Dios nos ama a todos y nos da oportunidad de que cambiemos. Por eso Cristo es nuestra oportunidad de la gracia eterna. Cuando tú recibes a Jesús, es una oportunidad de ser transformado. No a medias. El cielo nos exige todo. Ahí no va a entrar nada impuro, con nada que pueda dañar un propósito. Amén. Y dice después el apóstol Juan, el amado del Señor, ¿qué pasó?
circunstancias difíciles. El libro más hermoso que te puedas encontrar, a mí me gusta Génesis, Deuteronomio, me gusta Apocalipsis mucho. Y a veces no sé por qué no lo leo mucho, pero cada vez que lo leo, siento un deleite. Y estaba precisamente en la Biblia con Apocalipsis hoy. Y dice el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde sale el agua de vida, el don de la vida? Como dijo Jesús a la samaritana, es necesario que tomen esta agua. ¿De cuál? Del don de Dios. Y nunca más tendrán sed. Capítulo 1 al capítulo 4. En medio de la calle de la ciudad y uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Todos los meses del año tenemos bendiciones. Cada semana, cada día y cada hora, porque estamos respirando. Amén. Y las hojas del árbol es para sanidad de las naciones. Por eso tú y yo somos semilla, nos riega el Señor, pero luego ¿qué? Somos árboles. Y cada palabra que sale de nosotros es para dar ¿qué? Alegría al corazón. Así como Jesús nos alegró a nosotros, tú y yo debemos llevar gozo y paz a las familias. Tú y yo no podemos procurar traer tristeza al corazón. Hay corazones que no han sanado. Y si alguien dice algo, se ofende. Entonces dice, nos miramos cuando Isabel queda embarazada y dice, el Señor ha quitado mi oprobio. Ana, hasta que no declaró y sanó su corazón, no fue ofendida. Claro que si la gente te ofende por gusto, tampoco vas a tener para que te den garrote. Quítate. Porque con gente herida no se puede andar. Tenemos que andar conforme a la visión de Dios. El que no quiere sanar, pues es algo que es una disposición de sanar. Y sanar es que nuestro corazón, nuestra mente, todo le sepa a quien le pertenece. Amén. Damos la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, sanear las naciones, cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, estamos sanando. Pero hay un momento como que dice el Señor, ya hasta aquí, hay un momento, vamos a hacer otra cosa porque tu depósito es requerido en otro lugar. Amén. Entonces, hay expansión, porque la idea del ministerio en Cristo Jesús es crecer, que haya expansión, se fructifique, se multiplique y el fruto haga expansión, se ha sembrado, regado, para que esa viña crezca. Hay una tierra que el Señor de las millas tiene y obreros que son necesarios para hacer una expansión en una tierra que Dios nos ha dado. Amén. Y dice, y las hojas del árbol, dice, eran para la sanidad de las naciones. Por eso es ir predicar el evangelio, es sanidad para las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Por eso es su frente. ¿Qué dice el Señor? En número 6:27, versículo 6:27, que el nombre del Señor tiene que estar en nosotros. Sellados podemos empezar. No habrán allí más noches y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Salmo 34 también, versículo 5. Cuando Él hace resplandecer nuestro rostro. La venida de Cristo está cerca, y esa es la palabra que me llamó la atención, que estaba escribiendo algo parecido, y cuando veo la Biblia, la venida de Cristo está cerca. Y entonces vemos que el apóstol Juan nos deja un mensaje. Esto no está aquí para nada, vamos a tomar tiempo, tenemos tiempo, ¿no? Y aunque tú veas cosas difíciles y todo, tú pon tu mira en el cielo, que lo demás lo hace el Señor. Porque dice que el ojo del observador mira como quiere mirar. Por eso yo siempre te miro con vida. Porque lo que hay en mi corazón es el reflejo de lo que produce mi boca. Mis pensamientos. Y si mi pensamiento es Cristo, la belleza está en el ojo del observador. Amén. Y Dios siempre nos va a observar con amor. Si tú decides cambiar tu historia, el Señor te dice arrepiéntete. Yo estoy bien, el Señor te dice arrepiéntete. Hay algo que tienes que entregar. Marcos 16 es claro. Es muy claro. Marcos capítulo 10 es muy claro. Y Marcos 16 también.
Él no siguió con los discípulos, fue llamado a ser discípulo de Cristo. Y Cristo llamó y él no quiso. Se devolvió porque lo ataron sus posesiones. Amén. Y dijo, la venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y le dijo, adora a Dios. Ahí fue, cuando leí dije, adora a Dios. Adora a Dios. ¿Qué digo? No te inclines, solo inclínate ante el Dios ante nuestro Señor Jesucristo. Derrama toda tu adoración y alabanza a quien merece alabanza. Él dijo, amén, adora a Dios. Y es una orden para todos. Adora a Dios la alabanza. En Cristo Jesús podemos llegar a esa puerta y puede recibir esa adoración genuina porque has conocido. Cuando alguien puede ver estas dimensiones, imagínate todo lo que vio Juan. Amén. Y dice, entonces dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y no van 2000 años con lo mismo. El tiempo está cerca, hermano. ¿Qué tal que sea en el 2027? Y tú de aquí a allá, o sea este año, o que sea este fin de mes, o sea mañana, o sea cuando termine de predicar, nadie sabe, pero Dios sí sabe. Pero tú y yo preparemos el camino de nuestro corazón, de nuestras casas, familia, para que aunque tú veas lo que veas, el enemigo te hace ver lo de aquí, pero como Dios te dio una palabra y esa es la que vale, sigamos caminando por esa verdad, porque de esa palabra que tú y yo debemos alimentarnos todos los días. Pero dice que en ese tiempo el injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso la palabra de la iglesia es: alábale en la puerta sus hechos, alábale en la puerta sus obras. Porque es tiempo de paga y retribución y recompensa conforme las obras que habamos hecho. Pero dice el Señor, hermano, Jesús está dando un tiempo a ti y a mí, es para que nos arrepintamos y hagamos frutos de arrepentimiento. No es que te estemos rogando, cambia tu vida. Ay, no, Jesús, el joven con todas sus posesiones llegó, hice todo, obra, hago esto. Y dice el Señor, hay una cosa que te hace falta. ¿Qué es lo que te ha pedido que te ata, que no te deja hacerlo? Estás a punto y puedes hacerlo hoy y entregar tu corazón. Porque viene un tiempo. Dios no se va a acordar de todo tu camino cuando tú vuelves el rostro a Él. Dios no se va a acordar de lo que la gente se va a acordar de ti, de lo que tú eras. Pero Dios se va a acordar, Dios se va a acordar y Dios va a decir: este es mi hijo porque decidió cambiar su historia. Pero no espere que llegue este tiempo y no puedas hacer nada. Amén. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está dicho. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿Qué dice el Salmo 45 al final? Dice: dejar todo, pero entra con tú y tu descendencia. Cada uno tiene que dejar a su descendencia heredad para que puedan entrar en Cristo Jesús. Nuestra herencia está en Cristo Jesús y la sella a nosotros esa promesa, porque él hizo el voto, el Señor hizo el voto, hizo la promesa, hizo el pacto, todo lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que mantener su palabra, porque Él conocía que nosotros podemos caer, pero Él nos va a levantar siempre, porque lo buscamos cuando mostramos fruto de arrepentimiento.
Pero dice aquí, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cómo cierra? Con el mentiroso. Por eso que es un espíritu, hermano, que aunque te cueste, haz la obra por ti, por tu vida. Sálvate tú mismo y entrega tu corazón a Jesús. Porque el espíritu de mentira, dice, y cierra, y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Quién lo envió? Jesús. Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, aquí que estoy hablando, esta palabra está escrita para que la diga. Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él dice, yo soy. ¿Quién es nuestro Dios? El yo soy. Y el Hijo del yo soy es Cristo. ¿Y quién es Él? Porque es hijo de Dios. ¿Y quién eres tú? Tú eres hija del gran yo soy. No que tú no dices, yo soy hija de Dios. Yo soy hija del gran yo soy. Por eso dice, el sello tuyo es decir, yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque no es porque yo soy hija de Dios porque me lo gané gratis. No. Soy hija de Dios porque Dios me amó, me arropó. Y Él viendo mis imperfecciones va perfeccionando el camino en la obediencia y en el amor. Amén. Y entonces dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no va a acusar a ninguno. Pero cada quien llega a donde quiera llegar. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. Y ella escogió tomar del don de Dios. Y cuando toma de ese don de Dios, puede ser enviado a transformar una ciudad como Samaria. Amén. Y dice aquí el Señor, yo testifico a todo aquel que oye la palabra y la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro, en este libro. Es todo el libro. Estamos escritos allí. Y Dios tiene nuestro nombre allí. Y dice, ay, mi estrellita está allí. Ah, Él conoce nuestro nombre. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de Cristo es que hay una oportunidad hoy. Que cuando Él nos envió a predicar su santo evangelio, fue dar una oportunidad. En Hebreos capítulo 10 dice, amén, horrenda cosa, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio, ciertamente, y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mayor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Eso está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a Dios. Si Dios nos iluminó, y Dios nos trajo hasta aquí, dice lo que hay, que el justo por fe vivirá. Tenemos promesa, tenemos mucho. Un pueblo caminó en un desierto por fe y caminó y Dios le entregó la promesa. Derribó Dios todo y adquirió almas a Rahab de linaje, rescató familias y eso es lo que es el precio de Cristo por ti y por mí. Pero tú y yo no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Y luego viene la palabra de la fe. Pero tú y yo en esta casa, esta iglesia, tiene un diseño de Dios. Y tú y yo, como sierva de Dios que Él llamó, tengo que defender mi palabra, de la que me sustenta. Como sustentó la palabra Abraham a la descendencia de sus generaciones, que había un Canaán. Dios tiene un Canaán también para esta casa. La tierra de mi bendición. Amén. Amén. Así que tú y yo, hermanos, tenemos una palabra que dice en capítulo de Hebreos 6, amén, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Amén. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquella que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y yo le he creído al Señor esta palabra. Porque yo no veo como ve la gente esto acá. Yo tengo esperanza de que Dios puede cambiar esta tierra a la cual nos envió a predicar. Que por tu manantial de Él, para regar una tierra, para que florezca y pueda conocer salvación. Amén. Y versículo 16. Por los que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero hay una cosa que dice, y es la palabra que tenemos aquí en la palabra de la iglesia, en el sello de la iglesia, es nuestra palabra que dice Hebreos 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido por asirnos de la palabra, de la esperanza puesta delante de nosotros, Cristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Yo sigo este sacerdocio santo. Mi corazón está sellado por el sacerdocio según el orden de Melquisedec en Cristo. Cuando el sacerdocio pasó de Juan a Cristo, Juan el Bautista a Cristo, él supo que el orden del reino de los cielos había sido establecido. Por eso cuando Jesús pisó la tierra, el reino de los cielos se ha acercado, dijo a la tierra: esto es mío. Él reclamó lo que pertenece al reino. Y le dijo Jesús a todos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que tú y yo lo que tenemos que predicar es: Cristo te ama, déjate vestir de amor, arrepiéntete y haz fruto de arrepentimiento, porque Él quiere salvarte, Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvar tu vida, tu casa, tu familia, porque donde Cristo llega se restaura la salvación y la promesa a Abraham. Zaqueo es uno de esos testimonios que quedan hermosos. Lucas 19, versículo 1 al versículo 10, donde Él viene a buscar lo que se ha perdido. Pero tú y yo tenemos el libre albedrío de aceptar el amor de Cristo. Amén. Esta es la palabra de la iglesia con que está sellada, Hebreos 6, versículo 17 al 20, pero la leo toda porque ya es tiempo de que nosotros dejemos de un tiempo de crecimiento. Dios necesita obreros y que esos obreros crezcan. Dejen de ser niños y que su Padre sea nuestro Padre eterno, Padre nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos abrace como Padre y Madre en Cristo Jesús, y que las bendiciones que habla Efesios, amén, en el libro de Efesios capítulo, amén,
que habla Efesios capítulo 3:20, que dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esta es la palabra que es en nosotros. Cristo es la reconciliación con nuestro Padre. Así que yo te invito hoy a recibir a nuestro Señor Jesucristo, que adores a Dios, porque Cristo nos lleva a nosotros a ser adoradores genuinos y fieles al reino al que pertenecemos. Tenemos que tener corazón de pertenencia de hijo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que esta palabra sale desde lugares celestiales y fue depositada especialmente para hoy y esta hora. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy Él pagó las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cierra Efesios capítulo 1, versículo 14. Redimidos y desposados en Cristo Jesús para mostrar el reino de los cielos y porque somos adoración y alabanza para el Padre nuestro. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, y lo que hoy te dice es que recibas al Señor Jesús, que hoy tomen la decisión de mostrar frutos de arrepentimiento, que Cristo viene pronto, Maranata, y lo que hoy tú tienes por tardanza es porque quiere que tú te salves, y que cuando escuches esta palabra tu corazón sea transformado y digo, yo quiero estar en ese libro. Esto está aquí para que entendamos que no todo el que dice ser hijo es hijo, y el que quiere estar firme debe mantenerse y reconocer su fragilidad sin el Señor. Solo en el Señor tenemos fortaleza, porque Él es nuestra torre, a Él acudimos siempre. Él es nuestra victoria y Él es nuestra gloria. Amén. Así que yo te digo, como la he hecho en la casa de Filadelfia, la iglesia de Filadelfia hoy, que recibas al Señor Jesús hoy. Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay cosas, a Pablo se le dañó, dijo, no vayan, advirtió, no vayan, pero fueron, salieron. Se presentó todo tipo de cosas para que Pablo no llegara. Pero llegó a salvo. Y como dijo Pablo, el ángel se me apareció, Hechos 27, y ninguno de los que Dios me dio se perderá. No se salgan de lo que hay del barco, porque vamos a llegar, así sea, remando en una tabla. Amén. Pero lo más importante es llegar. Hoy cree que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios Altísimo, que Cristo te ama. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque la vida en Cristo Jesús es bella. Que esa fragancia de Cristo te perfume y que en este nuevo tiempo tu alabanza y adoración sea para Dios. No rindas a nada lo que no te creó ni te dio vida. Rinde adoración al que te da, porque por eso fuimos llamados, para presentar, ser adoradores en espíritu y verdad. Así que hoy, hasta aquí me ayudó el Señor. Que en este tiempo de adoración, que hoy veas esa paz y esa verdad, que cuando estamos en la barca de Cristo estamos en paz. No importando lo que tú veas, pero sepa usted que el único que nos dio la victoria es Cristo. Tenemos un acta que se llama victoria. Y tú y yo no somos de acá, somos peregrinos, porque tenemos un lugar especial y una mesa del Padre siempre hay pan y una silla que tiene tu nombre y mi nombre. Que Dios te bendiga. Le damos la gloria al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo bendigo esta tarjeta. Bendigo esta tarjeta de la Iglesia de Jesucristo el Ángel, portadora de bendiciones de aquí abajo. Bendigo esta palabra porque dice esta palabra, porque nada es imposible para Dios. Marcos 9, versículo 29.
Gloria a Dios.